Hechos 2:42 tiene una clave y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, en la comunión unos con otros, ¿verdad? No nada más unos con unos, porque a veces yo tengo mis amigos, ¿verdad? Y no más con ellos. Ya llegó este, cállense, ya llegó aquel. Cambien el tema. Y ni estaban hablando de nada malo, pero por molestar. Entonces, es en otras iglesias, quiero que sepan, yo sé que aquí no hay nada de eso. Y dice, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que quería decir que la iglesia consistía en que ellos firmemente siguieran en la enseñanza, siguieran aprendiendo. Qué bonito cuando nosotros no nada más leemos la Biblia, pero compartimos lo que aprendimos con otros, ¿verdad? Tenemos por ahí un devocional que usted se puede unir, no es nada más para los jóvenes y puede comentar ahí. Y qué bueno que haya ese acuerdo, ¿no? Para servir y para buscar a Dios. Dice que así lo hacía la iglesia que crecía al principio. Aprendían juntos, dice, estaban firmes en la enseñanza, no que se inscribían, iban a 2 clases y luego ya no volvían, ¿verdad? Cuando empiece otra vez la escuela dominical, échele ganas, ¿no? Al cabo que nada más es una vez a la semana. Y en domingo, imagínate qué bonito levantarse temprano para el Señor. Y ni tan temprano, ¿verdad? Pues a las 10. ¿Quién no puede llegar a las 10? ¿Verdad? Pero bueno, esta iglesia así crecía y así se formaba, ¿no? Y se unieron en el compañerismo, se integraron, se invitaban a comer. Pero lo importante es que tú seas parte de, que te integres, ser uno como los ladrillos de una casa. De hecho, dice la palabra de Dios que somos un edificio que formamos juntos para habitación del Señor, ¿no? Dice el Señor, pues, ¿cuándo ustedes van a poder construirme a mí una casa que yo quepa? Yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Entonces nosotros todos, dice Pedro, primera de Pedro 2:5, que somos como piedras que se juntan para que podamos edificar una casa para el Señor. Y qué bonito que no tengamos en la casa agujeros, ¿verdad? Para que entre el frío o se vaya el clima y entre el calor. No, que estemos bien juntitos. Eso es una casa para el Señor, un edificio donde Jesús pueda habitar. Jesús dijo que así como nos vean a nosotros, si nos amamos unos a otros, los demás van a entender que somos hijos de Dios, en el amor que nos tengamos nosotros. Entonces, tú tienes que amarlo, tienes que amarla. Tú sabrás de quién te está hablando el Señor, ¿verdad? Pero si estamos unidos entre nosotros, entonces podríamos llevar mucho fruto. De hecho, es la manera de, como dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los racimos de uva. Y el que está unido a mí, el que está pegado a mí, es el que va a llevar fruto. El que está separado, pues no puede llevar fruto, se seca, ¿no? Entonces la única manera es estar unidos entre nosotros, pero también unidos a Jesús. ¿Quieres dar fruto para el Señor? Y se hizo silencio como por media hora, dice Apocalipsis. A ver, otra vez voy a preguntar. ¿Quieren dar fruto para el Señor? Ah, ya están aquí, ya llegaron los hermanos, ahora sí voy a predicar. Gloria a Dios, pues tenemos que estar unidos, unidos entre nosotros y unidos a Cristo. Entonces, llevar fruto es algo que me va a traer galardón, pero yo no voy a poder traer galardón si no trabajo en armonía, en paz, en amor de unos para con otros. Esa es una doctrina básica, es una doctrina del servicio. ¿Qué es el servicio? Es algo que te va a hacer importante en el reino de Dios, no en la iglesia, en el reino de Dios. En la iglesia, ¿quién vas a ser? El menor, como que te haces menor, como que te haces siervo de los demás para poder ser el mayor. Entonces, tiene caso mi vida, tiene caso lo que hago, tiene caso mi amor y mi cristianismo, cuando yo realmente estoy amando a mis hermanos, cuando estoy amando a Dios. Cuando amar no es sentir, amar es demostrar. Y entonces amar es estar unidos. No importa quién es el líder, no importa a quién le tocó esto y a quién le tocó lo otro, y por qué a mí no me toca nunca, o por qué a mí me toca siempre. Siempre hay maneras de estar inconforme. Entonces, lo más importante es tener razón yo, ¿verdad que sí? No,
Lo más importante es la armonía, la comunión, la paz. Que nunca me toca, pues ni modo, haz un sacrificio al Señor y sigue amando a la gente, a los líderes, y a quien le toque hacer lo que tenga que hacer, que lo haga, y si no ves que no lo hace, no te pongas enojado, hazlo tú, y el Señor nos va a ayudar. Efesios 4:3 dice que debemos de esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de tener paz, por medio de no echar bronca. La Biblia enseña que la causa de que haya divisiones, haya desunión en la iglesia, no haya éxito en esto que el Señor quiere que tengamos, es el pecado que causa conflicto entre los hermanos. Cuando la iglesia está pecando, es cuando hay conflictos. No importa quién, o sea, decía mi papá, pues para pelear se necesitan dos. Ni modo que se pelee solo uno, ¿verdad? O ahí en el espejo practicando. Pues no. Entonces, si hay conflicto en la iglesia, seguramente habrá pecado. ¿Por qué? Porque siempre hay manera de que tú pares el conflicto, de que tú pases por alto la ofensa. Y si haces eso, la Biblia dice que vas a tener felicidad, vas a tener galardón con Dios. Entonces, cuando causas conflicto, provocas disgusto entre la gente, entonces ahí se está destruyendo el compañerismo. Las envidias, por ejemplo, las competencias. ¿Cuántos dicen, ay, este hermano hace esto, yo voy a hacerlo mejor? Pero no quieres hacerlo mejor porque, ay, amo a Dios tanto que lo voy a hacer para ti, Señor. No, lo voy a hacer mejor que aquel, para que vean que yo puedo. ¿Verdad que así hay gente en otras iglesias? Qué bárbaros son allá. Entonces, las envidias, las competencias, los conflictos, las murmuraciones. Hay iglesias donde murmuran, gossip. Entonces, todo eso destruye lo que Dios quiere hacer. Piensa un poco en esta pregunta. A ver, dime tú, ¿destruirías el cuerpo de Cristo? Imagínate que viene Cristo y de repente te lo encuentras a Cristo, una aparición milagrosa, ¿no? Una experiencia que no es natural. ¿Y qué haces? Lo primero que saques es un cuchillo y le quitas una mano o le metes en el pecho el cuchillo. ¿Tú lo harías eso? ¿Verdad que no? Claro que no, lo amamos. Quisiéramos verlo para postrarnos a sus pies, para derramar nuestro mejor perfume, para, no sé, hacer tantas cosas. Pues algo que Dios diseñó es para unirnos, es que nosotros seamos parte de Cristo, seamos como el cuerpo de Cristo. Y cuando tú vas en contra de un hermano, cuando tú odias a tu hermano, o cuando un hermano te odia a ti y tú dices, pues tú no puedes hacer nada para que te ame, si te odia, ni modo. Pero tú no haces nada por amarlo, porque amar es una decisión, no sé si estamos de acuerdo. Odiar es una decisión también que no vas a tomar tú. Pero si alguien más crees que no te ama, tú igual tienes que amarlo. Por eso decía el Señor, las cosas no van a ser igual, ojo por ojo, eso era antes, en el mundo igual. Pagábamos mal por mal, pero ahora tenemos que devolver bien por mal. Ya, qué difícil es. Yo entiendo que es difícil. Y algo que Dios diseñó para unir y disminuir las diferencias es la estructura. ¿Cuál estructura? Por ejemplo, la estructura de la iglesia en 1 Corintios 11:17 dice algo que Pablo estaba viendo en la iglesia. Decía, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, no puedo felicitarlos, no puedo decirles que bien van. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Qué feo, ¿verdad? Imagínate una CFC donde todos van y salen peleados. Pues mejor no hagan CFC, ¿verdad? En otras iglesias, aquí no. Y dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. 18, primero oigo que hay divisiones entre ustedes. Cuando se reúnen como iglesia, hasta cierto punto lo creo. Ya empieza a decirles Pablo una regañada ahí que le da a la iglesia de Corinto, porque los de Corinto no eran como los de Austin. Los de Austin son buena onda. Esos estaban tremendos. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
si peleamos, si competimos, si tenemos envidia, si tenemos hipocresía, si no amamos de corazón, estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Porque amar, no puedes tener un pretexto para amar. Tú debes de amar. ¿Te acuerdas de la historia de que el Señor le perdonó a alguien como $10,000? No sé. Y luego él amaba mucho al Señor. Y el Señor le pidió nada más que tranquilo, que le perdonaba su deuda. Pero cuando vino y se encontró uno que le debía $100, lo agarró y lo llevó hasta el dipiés y le metió a la cárcel y quería que le pagara hasta el último centavo. Entonces, ¿qué pasa? Que no estás pensando en todo lo que Dios te ama a ti, que en todo lo que Dios nos perdonó, cuando no podemos amar a alguien ni perdonar a alguien. Tenemos que pensar como gente más madura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese daño, no le estamos haciendo daño a la persona que creemos que le hacemos daño. Le estamos haciendo daño a Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia? Eso lo leímos en Corintios, en Romanos, en Efesios. Es algo que es más que sabido, ¿no? La iglesia es, ¿de quién? Del pastor David, ¿no? No, la iglesia es del pastor David con Edwin y con Susana. Daniel no, porque Daniel está haciendo su iglesia, la iglesia de San Daniel de los últimos Ayalas. Es que no es días de los últimos días, es de los Ayalas. No, la iglesia no es de nosotros, ni de Daniel, ni de los ancianos, ni del pastor. La iglesia es de Jesús. Ese es el punto número 2. Number 2, la iglesia es del Señor. MSI es la iglesia del Señor. Por eso no es una democracia, por eso es una teocracia. Porque Dios está a cargo y nosotros le buscamos juntos para que podamos hacer la voluntad de Él como Él quiere. Lo primero que te dice es, no quiero que me sirvas, quiero tu corazón. ¿Por qué? Porque quiero que me ames. Para hacer su voluntad, tenemos que amar. Por eso la división, la murmuración, es algo que le encanta al diablo. No, hombre, al diablo le encanta destruir todo lo que Dios quiere hacer. Lo triste es que los que lo hacen no entienden lo que hacen. Ellos piensan que están haciéndose justicia, que tienen razón, que ellos se merecen respeto. No me merezco que me traten así, no me lo merezco, me largo. Y la iglesia se cierra porque se tiene que ir esa persona. Pues ¿qué vamos a hacer sin él? Vamos a tener que cerrar. Dios, te vas a tener que bajar de tu trono porque ya no te reconocen como Dios. ¿Usted cree? No, o sea, estamos haciéndonos daño a nosotros y estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Pero el Señor va a salir adelante. ¿Con quién? Pues con los que quieran estar ahí. Por eso cuando se fueron un montón de gente que seguían a Jesús, Jesús no dijo nada ni se puso triste. ¿Por qué? Pues porque no buscaban a Jesús sinceramente. Entonces qué bueno entender esto. Entender esto es bien importante porque es práctico. Es algo para poder seguir haciendo la obra de Dios. No creer que cuando yo hago mis cosas a mi manera, mi justicia, mi bien para mí, según yo, mi placer, que me reconozcan a mí, no creer que eso es la obra de Dios. La obra de Dios es que le reconozcan a Dios, no importo yo. Y si tú haces eso, Dios te va a levantar. Y te van a reconocer porque no buscaste que te reconocieran. Pero si buscas que te reconozcan, le estás quitando la gloria a Dios. Y nadie le puede robar la gloria a Dios. Más bien Dios levanta a aquel humilde que delante de él se postra, ¿no? Entonces, en realidad, hacer daño a Cristo es hacer daño a mi hermano, aunque mi hermano no me caiga bien y quiera hacerle daño, esa es tu carne. El que quiere hacerle bien al que tú quieres hacerle mal es el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios con esa contradicción? Primera de Pedro 3:8 dice, por último, finalmente en esa carta, escribía Pedro, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde.
¿No? ¿Quién sufre cuando dos hermanas se pelean? Porque ni siquiera había estrenado esa blusa y tú te la llevaste y te vieron todos con ella. Ya me echaste a perder la blusa. No la eché a perder, la usó, ¿verdad? Y el peleadero ahí, ¿quién sufre? La mamá. La mamá quiere que estén de acuerdo, que estén bien, que estén tranquilos. Entonces, ¿quién sufre cuando la iglesia se pelea, cuando no estamos de acuerdo? Dice que somos una familia. Entonces, tengan compasión unos de otros. Ámense, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde. Es que tú no sabes lo que me hizo. Era como la mera fregada. Y yo no le voy a creer que ahora que viene muy beato ahí, ay, ahora sí me convertí. Le voy a perdonar todo lo que hizo. Pues claro. ¿O tú quieres que te recuerden tus cositas? El Señor allá. Aquí no. Dice el Señor que le digamos, perdónanos así como nosotros los perdonamos. Esa condición me hace amarlo. Cuando yo amo a alguien, me estoy amando yo. Smart guy, ¿no? Hay que ser inteligentes. Entonces hacemos la voluntad de Dios. Y yo me hago amigo de Jesús. Dios me va a amar porque yo amo a mis hermanos. Les estoy hablando de la familia de la iglesia, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis amigos. No lo que hacen los que tienen la mejor opinión, los más inteligentes, los que me aconsejan. No, si Dios no necesita consejos. Somos una familia y un cuerpo y funcionamos de acuerdo a los dones y a la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces Dios no necesita la sabiduría de nosotros. De hecho, dice que nuestras mejores cosas, nuestros mejores dones, pues son como trapos de inmundicia delante de los de Él. Entonces es mejor entregar mis habilidades y talentos al Señor, porque Él los va a usar así para su gloria, ¿no? Entonces aquí no es alguien líder porque es amigo del pastor, porque lo seleccionamos, porque tiene dinero, porque tiene los ojos azules o no sé. Aquí dice la palabra de Dios que Él es el que levanta, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, son mis amigos. Pero ¿sabe por qué son mis amigos? Pues porque hacen la voluntad de Dios, ¿no? Pero no son mis amigos porque por eso son los ancianos, no. O sea, si yo levantara a mis amigos, nada más estaría yo levantando a alguien. Una vez me dijo alguien, no, es que el pastor anterior de usted, él dijo que yo iba a ser anciano. Y yo le dije, pues cuídate mucho, come bien, haz ejercicio para que llegues. Un día vas a llegar a ser anciano. Pero mientras Dios no me diga a mí, pues yo no voy a ponerte anciano. Para empezar, yo no te pongo. Tiene que venir el apóstol y orar por ti y orar juntos a ver qué Dios quiere. Pero pues si te dijo aquel pastor, pues ve con aquel pastor, no sé dónde estará. Y entonces, pero mis amigos, no por ser mis amigos son mis ancianos, sino que son mis amigos porque hacen la voluntad de Dios. Y por eso servimos a Dios, no importa que sean ancianos. Tengo amigos que son ancianos y otros que no son ancianos. Pero qué bonito hacer la voluntad de Dios para que podamos unirnos, para ser una familia espiritual y que Dios levante el que Él quiera para servirle, ¿no? ¿No? ¿O sí? Y no somos iguales. ¿Verdad que no somos iguales? No, pues yo soy el pastor. El día que empieces a creerte que no somos iguales y a ponerte así, Dios te da un estate quieto para que veas. Pero somos el mismo cuerpo. Todos nos amamos y nos cuidamos unos a otros y valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo. Eso es lo importante. Lo demás es lo de menos. La función es lo de menos. De hecho, si alguien quiere sentirse importante porque quiere ser más, pues tienes que servir a los demás. ¿Verdad? Eso dijo Jesús. Entonces Romanos 12:4 dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos que amarnos, respetarnos, cuidarnos, saber que esta familia nos la dio Dios y que la familia es de Dios, no es mía. O sea, yo soy parte de ella y tengo que amar, tengo que cuidar, tengo que promocionar la unidad. Tengo que, si hay una diferencia, tengo que orar y tranquilizarme. Y lo primero es la unidad, no es lo más importante. Ya Dios después nos va a acomodar a todos. El ministerio es el que lleva la administración, eso sí, tiene que haber una cabeza, pero para servir en MCI tenemos una estructura simple. Jesús aumenta el ministerio, lo pone al nivel a un nivel internacional y luego a un nivel local en la iglesia, y así disminuye la burocracia, ¿no? Siempre hay manera de llegar a tener ese pastorado, ese perfeccionamiento y todo lo que Dios quiere que tengamos. El pastoreo que no te debe de faltar, lo tienes a la mano. Tenemos nuestros líderes. Efesios 4:11 en la NTV dice que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea, un don es un regalo, ¿verdad? El siguiente regalo. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores. Fíjese, soy un regalo. No me envolvieron hoy, pero traigo mi moñito, no traigo corbata. Pero soy un regalo. A mí no me gusta ese regalo. Bueno, pues ni modo. Se lo dio Dios, ahora se aguanta. Pero los pastores, los maestros, dice que son dones que Dios dio, ¿no? Y luego dice, ellos tienen, del 12, la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Eso es lo que hace el ministerio, el pastor. La iglesia, que es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, versículo 13, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, ¿cuándo? Pues cuando estemos en la presencia de Dios, ya ahí no necesitas pastor, pues ya estás enfrente del pastor de los pastores, ¿verdad? Pero toda persona en autoridad, no nada más en la iglesia, en cualquier parte, es puesta por Dios, ¿no? Dios permite que estés ahí. Por lo tanto, si alguien quiere servir a Dios y tener autoridad, pues tienes que servir a los demás. El pastor es lo que es un siervo de Dios. Por eso alguien dijo una vez, el gran pastor David Díaz. Y yo dije, el gran pastor es un restaurante de cabrito allá en Monterrey. Aquí no hay gran pastor. Aquí el único es el siervo de Dios. Y servimos a Dios. Y te invito a servirle junto conmigo. Los ancianos delegamos en oración, porque los ancianos junto con el pastor sirven. Y en oración y guianza del Espíritu Santo delegamos a las personas que van a servir en otros ministerios como miembros de la iglesia. O sea, deben ser miembros de la iglesia, no contratamos gente, a menos de que no haya alguien que sepa de climas, pues traemos a alguien y le pagamos, ¿verdad? Pero no vamos a traer a alguien y pagarle para que reciba a los hermanos, les abra la puerta y les diga, le amamos, qué bueno que vinieron. Pues no, eso lo debe hacer el cuerpo de Cristo. Y con miembros de la iglesia que hayan servido y que estén aquí dispuestos a sujetarse y amar al Señor. Por ahí tenemos los ministerios, ¿no? El ministerio de alabanza con el anciano Susano, el ministerio de jóvenes con el hermano Emanuel, el ministerio del Food Bank con las hermanas más activas de la iglesia, y las clases de niños, las clases de adultos, y bueno, todo lo que se hace en la iglesia se llama ministerio. ¿Por qué ministerio? Porque ministerio quiere decir precisamente eso, servicio. Es lo que muchos ministros de políticos no se olvidan, ¿no? No te olvides de que ministro quiere decir servir. Por eso no nos olvidamos. Pero el centro a quien servimos, por eso mucha gente dice, pues no, que me ibas a servir. Una vez me habló un hermano, pues no, que era mi amigo usted, pastor, porque quiero que vaya entonces, me habló a las 3 de la mañana, quiero que esté a las 6 de la mañana por mis hijos para llevarlos a la escuela. Usted dijo que iba a servir y que es mi amigo. Yo le dije, bueno, yo sirvo a Dios, ¿verdad? Y también tengo hijos.
Tengo que llevar los míos, ¿verdad? Todavía los míos había que levantarlos temprano también para llevarlos. Pero el centro a quien servimos, pues no es a ti, no es a la gente. Tú no sirves a la gente. Sirves a la gente, pero obedeciendo a Dios. La descripción favorita de Jesús para la iglesia es que somos un rebaño. Todos somos ovejas de Él. Dice el Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces todos somos delante de Dios ovejas de Él, pero la iglesia, según la Biblia, la cuida el pastor y Dios puso a unos pastores. En la iglesia local puso ancianos, puso diáconos o servidores, que es lo mismo. Un diácono es alguien que sirve. La palabra griega de donde viene diácono es servidor. Entonces, aquellos líderes que están en la CFC, aquellos líderes que están en los ministerios de la iglesia, aquellos que nos están ayudando en la iglesia, ellos sirven a Dios y han sido puestos como autoridades delegadas por el pastor y los ancianos. Entonces se los explico porque hay muchos que no saben cómo está la cosa en la iglesia. Es bíblico, ¿no? Juan 21:16 dice que Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y por 3 veces pasó lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el amor es lo básico para empezar a servir. Y para poder servir al Señor, yo tengo que amar al Señor primero por sobre todo y a mis hermanos como mi familia. A los de la fe antes que a otros. Y después amar a los que me tocan, ¿verdad? Entonces, te toca a tu familia de que no es de la fe, pues ámala, cuídala, ora por ellos, ¿verdad? Y tendremos nosotros un orden de Dios. El gobierno teocrático es donde está. Entonces, como punto número 3, y final, ¿de dónde saco yo que hay ancianos, pastores, que hay diáconos? Pues todo es de la palabra de Dios. Si no somos bíblicos, no estaríamos haciendo eso. Entonces, los oficiales ordenados en la iglesia es el punto número 3. Y son 3 tipos. ¿Cuál es? El pastor o ministerio, ¿verdad? Que son apóstol, pastor, evangelista. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad? Después vienen los ancianos y en tercer los servidores o los diáconos, los que ayudan. Todos, aunque no le digan diáconos, le dicen líder de jóvenes, le dicen líder de no sé. Todos ellos son diáconos, son servidores. Y por ejemplo, Primera de Pedro dice a los pastores, apacentad, 5:2, Primera de Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, o sea, la grey es la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no sé cuántas veces he predicado del diezmo y eso, pero la verdad nunca predico yo de eso. Es algo que la gente tiene que ver para su bendición y por obra de Dios, y tienes que creerlo. Pero si no lo das, no te va a pasar nada. No voy a ir yo a cobrarte el diezmo. Vengo a cobrar el diezmo. Debe 2 semanas. Imagínate. No, pues qué pobreza de ministerio, ¿verdad? Andar así. Gente que no cree en Dios. Pero no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no haciéndome yo el mero aquí, porque yo soy. Qué ridículo. Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús, entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor, ¿no? Pues a los ancianos, por ejemplo, a Edwin, Susano, les dice, Hechos 20, 17, el 18 dice que Pablo una vez fue y envió a todos los de la región a traer, dice, envió pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de todas las iglesias, todavía no ponían pastores en esas iglesias, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y empezó a predicarles, y en el 28, Hechos 20, 28, les encargó y les dice, por tanto mirad por vosotros mismos,
cuídense ustedes y cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o por ancianos, para apacentar, o sea, es como pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, si un día no viene el pastor, van a estar todos preocupados. No, el pastor no anda pidiendo ganancias deshonestas ni trabajando. El pastor anda sirviendo en otros lugares. Pero ustedes no están solos. Aquí está el pastor, el que pastorearía, pues es Edwin y Susano. Señor, nos agarre confesados. Pero van a ser una bendición, porque ellos son ancianos puestos por Dios, ¿no? Y los líderes. Entonces, la iglesia nunca se queda desamparada. Y los diáconos y diaconisas, personas, hombres y mujeres que sirven, viene del griego, del latín, griego y latín, y los dos significan servidores. Y cada uno de los líderes que sirven a Dios con nosotros, dice para ellos Timoteo, 1 Timoteo 3:13, entre otras de las cosas, dice, porque los que ejerzan bien el liderazgo, el diaconado, el servicio, dice el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, la hermana Gloria o la hermana Lupita y la hermana Sonia, pues no le vayan a decir ancianas, que se va a ver con un problema. Mejor dígale diaconisa, servidora. ¿Verdad que sirve? Todos somos diáconos. Y qué bonito poder ir juntos. Dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. Si tú quieres servir a Dios en MCI, esta es la conclusión. Yo te invito a echarle ganas, te invito a buscar a Dios, te invito a integrarte a la iglesia, te invito. Uno de los requisitos más importantes que todos. Ya sé cuál es, pastor, diezmar. No. Uno de los requisitos más importantes que todo. Ya sé cuál es, pastor, tener buen testimonio. No. Uno de los requisitos más importantes que todos. Ya sé cuál es, pastor, ya sé cuál es. Venir a la iglesia. No. O sea, todo eso es importante, pues, si no, no se puede. Pero el más importante de todos es que puedas voltear a los lados y amar a todos los de la familia de la iglesia. Porque es la esencia de Dios. ¿Cómo vamos a compartir a Dios? Porque de eso se trata, de que nos compartamos a Dios si no tenemos amor. Dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres conocer a Dios? Empieza a amar al que más mal te caiga. Empieza a amar a la iglesia. Empieza a amar al anciano Susano. Es que siempre se está riendo, me cae tan mal. Pues te digo que son mis amigos los que hacen la voluntad de Dios. Dice la Biblia, estad siempre gozoso. Hazlo tú también y ya te vas a reír con él. Te estás convirtiendo en lo que odiabas. Sí. Decía uno, ¿y Dios te castiga si odias a alguien? ¿Te castiga a ser así? Sí, yo odio a los ricos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos a servirte? Estar en MCI es servir sujeto al liderazgo de la iglesia, pero amando tanto al liderazgo como hasta la última persona que llegue, aún a los que no lleguen, orando por ellos, amando por servir seguro a Dios. Creerle a Dios es amar a la iglesia. El que cree en Dios ama a la iglesia. El que conoce a Dios ama a la iglesia. Tenemos una estructura bíblica, no humana. Todo es completamente, la iglesia es donde garantizamos, hermano, se los vuelvo a repetir, nuestro crecimiento a Dios y en servicio nuestro galardón a Dios. No hay otra expresión del amor más clara que servir. Amas a Dios, sírvele a Dios. Amas a la iglesia, sirve a la iglesia. 1 Corintios 15:58, y con eso termino, dice, por lo tanto, mis amados hermanos de MCI y de todos los que nos están viendo en la transmisión, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a servirte. Podemos estar seguros de que bajo tu cobertura, Señor, no solo estaremos
cubiertos, seguros, Señor, sino que podremos trabajar para obtener ese galardón, ese premio con el que tú vienes. He aquí yo vengo pronto, dice tu palabra. Y tu galardón viene contigo, Señor Jesús, para recompensar a cada uno de nosotros según haya sido nuestra obra. Ayúdanos a trabajar en un galardón que para siempre va a ser un gozo eterno tenerlo. Y ayúdanos, Padre, porque estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, y que el diablo, Señor, no se meta ni lo dejemos entrar. En el nombre de Jesús lo reprendemos, Padre. Te pedimos bendición para cada uno de mis hermanos. Bendice sus casas, bendice sus trabajos, bendice la salud de cada uno de ellos y de sus familiares, Padre, los que están viajando. Tráelos con bien y con seguridad, Señor, y con testimonios de lo precioso y hermoso que tú estás haciendo. Yo bendigo a tu iglesia donde quiera que se encuentre y la cubro con tu preciosa sangre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya.